Buenas tardes, tutora. Mi nombre es Jenny Romero, estudiante de Psicología de tercer semestre. Este documento corresponde a la unidad 1, tarea 2, desarrollo del pensamiento y lenguaje, correspondientes al curso de procesos cognitivos superiores. Con esta actividad se pretende entender la relación del lenguaje y la comunicación, así como definir y mencionar las características de las dimensiones y componentes del lenguaje, el pensamiento formal y sus características. Adicionalmente, describir la influencia del contexto sociocultural en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Por último, mencionar algunos trastornos del lenguaje y del pensamiento. ¿Qué relación hay entre el lenguaje y la comunicación? El poderse comunicar es una de las características que definen al ser humano, a pesar de que existen diferentes definiciones. Se puede decir que, en general, por comunicación se entiende la transmisión de mensajes. A pesar de su enorme poder, el lenguaje no es esencial para la comunicación. Existen algunos tipos de comunicación, como el paraverbal y no verbal. En la comunicación verbal se refiere al lenguaje y se utiliza para transmitir información. La comunicación preverbal, por otra parte, está relacionado con el uso de la voz y sus cualidades, mientras que en la comunicación no verbal se refiere al lenguaje corporal por medio del cual se transmiten estados y actitudes. Menciona las dimensiones y componentes del lenguaje. Dentro del lenguaje se distinguen tres dimensiones: forma, contenido y uso, que resultan altamente útiles para comprender los componentes de este, a saber, fonología, sintaxis, semántica y pragmática. La dimensión de forma está compuesta por dos componentes, que son fonología, que es el sistema de sonidos del lenguaje. En otras palabras, son los sonidos que se utilizan y cómo se pueden combinar. El segundo componente es la sintaxis, y es la forma en la que se combinan las palabras para formar frases y oraciones correctas. La dimensión del contenido la compone la semántica, que es el significado de las palabras y las frases. Cada palabra tiene un grupo de características semánticas o atributos requeridos relacionados con el significado. Redes semánticas, ejemplo: mujer, niña, limón, cítrico, comida, cereales. Por último, la dimensión de uso la compone la pragmática, y estas son las reglas implícitas que gobiernan los aspectos de la comunicación lingüística, a cómo conducirse en las conversaciones. Son las expresiones, reglas de entonación. Por ejemplo, el lenguaje formal y el lenguaje coloquial. ¿Qué es el pensamiento formal y cuáles son sus características? El pensamiento formal en dos etapas: la emergente de 11 a 12 años y la etapa de la consolidación de 14 a 15 años. Es una abstracción que permite el acceso a las ideas, las cuales representan propiedades o relaciones extraídas de la realidad. El pensamiento se expresa a través del lenguaje. El lenguaje oral y sobre todo el escrito son instrumentos esenciales para comunicación e intercambio de los pensamientos. La formación de las ideas sería imposible sin el lenguaje. El pensamiento formal se caracteriza por resolver problemas, planteando hipótesis, razona sobre lo posible, incorpora conocimiento previo, usa razonamiento verbal, combina elementos de forma sistemática, aislamiento de factores, lógica proporcional, el razonamiento hipotético deductivo. Describa la influencia del contexto sociocultural en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Desde el tema del lenguaje con perspectiva sociocultural, se debe reflexionar sobre cómo los seres humanos internalizan ideas sociales y culturales, ya que el ser humano las ajusta a sus propios intereses y propósitos personales, por lo que se adapta lo que le parece útil, rechaza lo que le resulta inútil y añade lo particular de sus circunstancias. Otro elemento por destacar de la teoría es que la perspectiva social abarca aún aquellas circunstancias en las que los niños y los adultos parecen estar involucrados en actividades cognitivas solitarias, como por ejemplo el estar solos en una sala leyendo un libro, dibujando, resolviendo un crucigrama, escribiendo oraciones cortas o inclusive cuentos, reflexionando sobre un hecho pasado o soñando despiertos. Esto pone de manifiesto que es importante comprender las relaciones sociales de las cuales el individuo es parte, desde el contexto, la cultura y todo lo que está en su entorno influye. Describe los trastornos del lenguaje y del pensamiento. Trastorno del lenguaje específico. El trastorno específico del lenguaje es un trastorno de la comunicación que interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje en niños que no tienen pérdida de audición
o discapacidad intelectual. El trastorno específico del lenguaje puede afectar el habla, la capacidad para escuchar la lectura y la escritura de los niños. También se le conoce como trastorno del desarrollo del lenguaje, retraso del lenguaje o disfasia del desarrollo. La disfasia es un trastorno en la adquisición del lenguaje que se manifiesta en una alteración en la expresión y comprensión del lenguaje. Los niños disfásicos representan déficit en el lenguaje, tanto a nivel comprensivo como expresivo. Suelen utilizar gestos y mímica para poder expresarse. Alogia. El autor expone que la alogia significa ausencia de lógica, se produce cuando un sujeto sufre una importante pérdida de los conceptos que poseía con anterioridad, cuando una persona carece de suficientes elementos de conocimiento, no puede deducir otros, no puede pensar. Este trastorno ocurre cuando el sujeto padece una enfermedad que afecta a las áreas cerebrales relacionadas con la inteligencia y la memoria. Paralogia. Este trastorno se caracteriza por tener un funcionamiento parecido al de la falta de la lógica alogia. Este trastorno se da en sujetos que mantienen su pasaje conceptual intacto, pero lo utilizan de modo inadecuado y a veces extravagantemente. Consiste en la aplicación de los conceptos a los objetos o circunstancias de modo distinto a como lo hacen las personas sanas. Por ejemplo, hablar del llanto, de una piedra, de un coche muy listo o el cariño del agua. La enfermedad mental en la que se denomina psicosis, y la psicosis es más típica de la esquizofrenia. Cuando podemos concluir que es importante destacar todos estos conocimientos para la formación académica y profesional como futura psicóloga. El poder comprender cómo funciona el lenguaje, sus dimensiones y componentes, así como las diferentes teorías que explican el desarrollo, funcionamiento y adquisición del lenguaje y la comunicación de la sociedad. Me permite ampliar los conocimientos y entender cómo se van adquiriendo y madurando esas habilidades de lenguaje y comunicación en niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Gracias.